En la ciudad de Neiva, hoy 23 de marzo de 2018, siendo las 9 de la mañana, la Sala Tercera de Decisión Civil Familia Laboral, conformada por los honorables magistrados Ana Sheila Polanía Gómez y Edgar Robles Ramírez, este último con ausencia justificada, y María Amanda Noguera de Viteri, quien habla en calidad de magistrada ponente, asistidos por la abogada Daniela Gutiérrez Ortiz, nos constituimos en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de única instancia promovido por William Fonseca Cuenca contra Luis Albeiro Pena Valencia, radicación 41-551-31-05-001-2015, /00050-01, con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta surtido a favor del demandante respecto de la sentencia proferida el 18 de abril de 2016 por el Juzgado Único Laboral de Circuito de Pitalito dentro del presente proceso. Sería el momento de proceder a identificar a los concurrentes al acto, pero hasta el momento no se ha hecho presente ninguno, y en consecuencia la sala, con base en el estudio que ha hecho del proceso y de la discusión y aprobación del proyecto presentado por la ponente, procede a dictar la siguiente sentencia, recordando las tesis que cada una de las partes esgrimió dentro del proceso, y especialmente al demandar y contestar la demanda. El demandante sostiene que al demandado le unió un contrato de trabajo a término indefinido que estuvo vigente del 4 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2015 por servicios personales prestados en el establecimiento de comercio denominado Lavadero El Gato, ubicado en la ciudad de Pitalito, Huila, que por tanto tiene derecho a que el demandado le pague los emolumentos derivados de dicha relación laboral, la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa y la sanción moratoria. El demandado sostuvo que las pretensiones del demandante son improcedentes porque el que existió entre ellos fue un vínculo de carácter comercial de socios que participaban de las actividades que se desarrollaban en el lavadero de carros y motos El Gato y de las utilidades en proporción del 50% del producto de cada lavada que realizaba el actor utilizando la infraestructura del lavadero, sin que durante el desarrollo contractual hubiese existido subordinación del demandante respecto del demandado. Sentencia objeto de consulta dictada en audiencia que tuvo lugar el 18 de abril de 2016 por el Juzgado Único Laboral de Circuito de Pitalito. En la misma se declaró probada la excepción de inexistencia de la relación laboral, absolviendo en consecuencia al demandado de las pretensiones de la demanda. Sostuvo el funcionario que en este caso se logró desvirtuar la presunción que consagra el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto se demostró que el actor no estaba obligado a cumplir un horario, que tampoco prestaba el servicio todos los días, que para realizar el lavado de vehículos el demandante era quien aportaba los implementos de aseo, que no por el hecho de llevar control diario, libro de producción, el demandado, se configuraba la subordinación alegada en el escrito introductor. Consideraciones de la Sala. El conocimiento del asunto por esta sala obedece al surtimiento del grado jurisdiccional de consulta en virtud de la exequibilidad condicionada del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, mediante sentencia C-424 de 2015, en el entendido que también será consultadas ante el correspondiente superior funcional las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral de única instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador afiliado o beneficiario. Teniendo en cuenta las pretensiones planteadas en la demanda y lo decidido por el funcionario de conocimiento, corresponde a la sala dilucidar: 1. Si en el lapso comprendido del 4 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2015 entre los señores William Fonseca Cuenca y Luis Albeiro Pena Valencia existió contrato de trabajo. De ser positiva la respuesta a este primer interrogante. 2. Establecer si la terminación del contrato de trabajo devino de un despido indirecto en razón de las agresiones físicas y verbales provenientes del empleador. Y 3. A qué emolumentos laborales de los pedidos en la demanda tiene derecho el actor. Bueno. Existencia del contrato de trabajo.
Para responder la primera de los interrogantes planteados, se impone señalar que el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23, establece que para estructurar el contrato de trabajo se necesita la concurrencia de 3 elementos. 1, la prestación personal de servicio. 2, un salario como retribución. Y 3, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos durante el tiempo de celebración del contrato, reunidos los cuales es dable predicar la existencia de un vínculo de naturaleza laboral sin importar la denominación que los contratantes le den al mismo, circunstancia que tiene sustento constitucional en el artículo 53 superior, que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Entre tanto, el artículo 24 Biden consagra una presunción legal según la cual toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo y la consecuencia de su aplicación es otra que la inversión de la carga de la prueba, es decir, que una vez demostrado por la parte actora la prestación de servicios personales en favor de la persona contra quien acciona dentro de unos determinados extremos temporales, incumbe al demandado desvirtuar la existencia del vínculo presumido a través de los medios probatorios legalmente establecidos, esto es, probar que dicha prestación de servicios no fue subordinada sino independiente. Ese es el criterio jurisprudencial imperante. Al respecto se puede citar la más reciente una reciente providencia SL 21923 del 6 de diciembre de 2017, radicación 52825, en la que la Corte Suprema, evocando jurisprudencia de esa alta corporación, recordó cómo opera la carga probatoria de quienes pretenden demostrar un vínculo laboral mediante la figura del contrato de realidad, desvirtuando el aparente. Precisó la alta corporación que una vez probada la prestación personal de servicio, se debe aplicar la presunción legal establecida en favor del trabajador con todas sus consecuencias, siendo la más importante relevar al juzgador de indagar sobre la subordinación laboral, hecho que debe darse por acreditado si no es desvirtuado por el demandado. En otras palabras, si se encuentra aprobada la prestación personal por ley, se presume que existe subordinación y por ende es el demandado quien dispone de los medios legales para demostrar que no existió un vínculo laboral. En la misma línea puede consultarse la sentencia SL 11896 del 9 de agosto de 2017, también de la Sala de Descongestión Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se destaca el siguiente pasaje. Lo anterior se traduce en un traslado de la carga probatoria, cuyo fundamento se encuentra en el carácter tuitivo o protector de las normas del derecho del trabajo, que le otorga a quien alega su condición de trabajador una ventaja probatoria consistente en demostrar la simple prestación de servicio a una persona natural o jurídica para que se presuma esa relación contractual laboral correspondiéndole al aparente empleador destruir tal presunción. Así, en el presente asunto de la prueba documental aportada con el escrito de contestación de la demanda, folio 17 a 33, cuaderno 1, se logra colegir la prestación personal de servicio por parte del señor William Fonseca Cuenca en favor del señor Luis Albeiro Pena, desde el día 4 de agosto de 2014 y hasta el 30 de marzo de 2015, entre esas dos calendas. Adicionalmente, obra folio 54 del cuaderno 1, prueba aportada por el demandante después de contestada la demanda y decretada de oficio en sede de segunda instancia por quien funge como magistrada ponente, referida a constancia de trabajo suscrita por el señor Luis Albeiro Pena el 30 de octubre de 2014, de la que se extrae que el señor William Fonseca Cuenca laboró como auxiliar de patio en el lavadero de carros y motos El Gato por lo menos desde el 31 de agosto de 2014, porque en el documento no se expresa la fecha exacta, sino únicamente el mes. Dicha constancia, a la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral imperante, debe tenerse como hecho cierto, porque, según dice la Corte, no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial, o que el juez con ese tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifica el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda. Sentencia SL 6621-2017, memorando en la misma la sentencia SL 14426 del mismo año, que reiteró el criterio expuesto en pluralidad de fallos emitidos desde 1996 hasta el año 2013.
De otro lado, militan en el plenario las declaraciones de los testigos Fabio Andrés Gómez, Miguel Fernando Calderón, Luis Eduardo Barrios y Humberto Salamanca Cerón, según los cuales el señor William Fonseca Cuenca prestó sus servicios personales como lavador de automotores en el lavadero de carros y motos El Gato, administrado por el aquí demandado, hasta el momento en que, por una discusión presentada con el señor Luis Albeiro Pena Valencia, no volvió al establecimiento de comercio. Situación que igualmente la admite el demandado al contestar la demanda cuando refiere que el señor William Fonseca Cuenca participaba de la actividad comercial y la ganancia diaria del lavadero de carros El Gato en su calidad de lavador de carros entre el 4 de agosto de 2014 y el 31 de marzo de 2015, folios 35, cuaderno 1. Demostrada la prestación del servicio de manera personal, se procede a analizar si el demandado logró desvirtuar la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, para lo cual esgrimió que el vínculo contractual que lo ató con el demandante fue eminentemente de índole comercial, al que denominó de participación, procurando su demostración a través de la prueba testimonial de los señores Fabio Andrés Gómez, Miguel Fernando Calderón, Luis Eduardo Barrios y Humberto Salamanca Cerón. En tal sentido, si se analiza la testimonial recaudada, encuentra la sala que este medio de prueba no alcanza a desvirtuar la presunción de subordinación que dimana de la citada norma legal. Y ello es así porque si bien los señores Fabio Andrés Gómez Muñoz, Miguel Fernando Calderón y Luis Eduardo Barrios Cruz refieren de manera reiterativa que en su calidad de lavadores de carros del establecimiento de comercio El Gato no han celebrado con el señor Luis Albeiro Pena Valencia ningún tipo de contrato de trabajo y que su actividad la desarrollaban de manera independiente, sin siquiera tener la necesidad de cumplir horario, cuando se les preguntó acerca de la forma de vinculación del señor Fonseca Cuenca con el demandado, manifestaron que no les constaba. Afirmaron adicionalmente que el señor Pena Valencia direcciona la forma como debe ser prestado el servicio, realizando incluso llamados de atención, así como la manera como debía distribuirse el personal para la realización del mismo, y que incluso para ausentarse del lugar de trabajo debían estos pedir permiso. Así, por ejemplo, el señor Fabio Andrés Gómez Muñoz, al contestar la pregunta referente a si recibe órdenes de parte del demandado, indicó: normal, cuando llega un carro o algo, él nos dice que hay que lavarlo, que quien está de turno, pero de resto, así más que cumplir horario, que ir los domingos, lunes, festivos, no, en ningún momento. Situación que se repite cuando, al contestar la pregunta referente al trato dado por el señor Pena Valencia, contestó: normal, él a veces lo grita porque de pronto uno no le escuche, pero de resto no, normal, pidiéndole el favor o algo. Y por su parte el señor Luis Eduardo Barrios Cruz, quien al cuestionársele acerca de los días que el demandado prestaba la labor, manifestó: pues la verdad, así como nosotros le pedimos permiso para hacer alguna vuelta y entonces fallamos, pero así los domingos era rarito cuando iba, de resto nosotros sí íbamos. Entre tanto, de la testimonial rendida por el señor Humberto Salamanca Cerón, se concluye que Fonseca Cuenca prestaba sus servicios de manera subordinada cuando el testigo, al contestar la pregunta referente a si tenía conocimiento acerca de las labores prestadas por el demandante en el lavadero de carros El Gato, indicó: no señor, el día que fui a lavar la camioneta le dijeron que tenía que lavar la camioneta, inclusive lo vi, pero no sabía que era empleado del lavadero. En síntesis, con la prueba testimonial referida, el demandado no consiguió su objetivo de demostrar que el servicio contratado con el señor William Fonseca Cuenca se ejecutara con libertad y autonomía, pues ante las múltiples inconsistencias, contradicciones e incluso dudas al absorber las preguntas que les formularon, los deponentes no aportan el convencimiento necesario para derruir la presunción que milita a favor del demandante. Su dicho no merece credibilidad. Obsérvese cómo, mientras por un lado afirman que la prestación del servicio de lavado de carros se hacía con total independencia, por el otro aseveran que para ausentarse del trabajo tenían que pedir permiso, que el demandado les hacía llamados de atención, direccionaba la forma en que el servicio debía ser prestado, e incluso que por quién debía desarrollarse. Además, al contestar la demanda, en reiteradas oportunidades se reconoció la facultad de direccionamiento que ostenta el señor Pena Valencia respecto del servicio prestado por los lavadores de carros, exigiendo de estos una prestación eficiente del servicio, así como la potestad de llamarle la atención cuando el mismo se hace de manera incorrecta. Por ejemplo, en la contestación de la demanda se afirmó: y la dejó mal lavada, y porque mi mandante le hizo el reclamo por ese hecho que iba en detrimento del lavadero El Gato y le pidió que la dejara bien arreglada, porque el lavado era general.
El reclamo hecho fue porque el hoy demandante estaba siliconeando el carro del profesor Salamanca Cerón encima de la mugre, estando sometido a un lavado general, hecho que ni siquiera fue puesto de presente al demandado por el cliente, sino por el seguimiento que ejerce el demandado sobre el personal. Así se desprende del siguiente relato. Y como el maestro Salamanca llegó al lavadero momentos después de haber pasado el incidente, mi poderante le contó lo ocurrido al profesor, y al revisar él su carro, encontró que la puerta de atrás de la camioneta y por dentro los había dejado mal arreglados o mal lavados el acá demandante. Ahora, si bien el demandante no logró demostrar que cumplía el horario por él señalado en la demanda y de la prueba documental obrante a folios 17 a 33, cuaderno 1, se vislumbra que el actor no laboró durante todos los días en forma continua e ininterrumpida, no por ello se ha de tener por inexistente la relación laboral, pues la actividad desplegada por el actor en el momento alguno fue realizada por su cuenta y riesgo, pues Seitera siempre estuvo bajo el direccionamiento del señor Pena Valencia desde que el demandante diera inicio a la jornada laboral y hasta que ésta finalizaba, la que si bien era variable, ello obedecía a la forma como la misma fue organizada por el demandado, vale decir, se trataba de una jornada flexible, como lo permite el literal D del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. En torno al salario se tiene de la prueba documental aportada que los contratantes pactaron una retribución a destajo o por obrar a destajo, el que promediado respecto de las jornadas trabajadas alcanza una suma de 438.100 pesos en el periodo comprendido entre el 4 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre del mismo año y de 421.000 pesos en el lapso del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015. En consecuencia, para la sala y contrario a lo decidido por el juez de primera instancia, al no haberse desvirtuado la subordinación por parte del demandado y al encontrarse demostrada la prestación personal con sus respectivos extremos temporales y el salario devengado por la ejecución de la labor contratada, habrá de declararse la existencia del contrato de trabajo celebrado entre los señores William Fonseca Cuenca en calidad de trabajador y Luis Albeiro Pena Valencia en su condición de empleador desde el 4 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2015, siendo pactada una retribución salarial al destajo. Sobre las pretensiones condenatorias, diferencia salarial. De conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Por su parte, el artículo 132 y consigna que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etcétera, pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos convenciones colectivas y fallos arbitrales. En el presente caso, como ya se indicara, el salario fue pactado por los contratantes a destajo o por obra realizada, y atendiendo que la única prueba que puede determinar la jornada de trabajo cumplida por el demandante es la documental obrante, las unidades la cantidad de vehículos que lavaba el demandante o que lavó durante su permanencia en el lavadero, la documental obrante a folio 17 a 33 del cuaderno 1, las sumas por él devengadas por la labor prestada, concluye la sala que el promedio mensual devengado es incluso superior al salario mínimo legal a percibir por el tiempo laborado. En consecuencia, no es dable la condena pretendida. Vale decir que proporcionalmente la suma es superior a lo que le habría correspondido si devengara el salario mínimo legal. Trabajo suplementario. En cuanto respecta al trabajo suplementario, ante la ausencia de prueba que determine de manera cierta el servicio adicional a la jornada laboral ordinaria, el tribunal no le está permitido hacer cálculos o suposiciones para acceder a la condena pretendida por tales emolumentos. Así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en sentencia SL 3009 de 2017. Prestaciones sociales y vacaciones. De acuerdo con el tiempo de servicio prestado, el salario promedio devengado y las normas que regulan cada uno de los siguientes emolumentos, auxilio de cesantía, intereses sobre la misma, prima de servicios y vacaciones, se liquidarán los valores a que tiene derecho el ex trabajador como sigue.
Del 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, en total 108 días, con un salario promedio de 438.100 pesos, cesantía, de acuerdo con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y la ley 50 de 1990, 131.430 pesos. Interés de la cesantía, artículo 99, ley 50 del 90, 15.771 pesos. Prima de servicios, artículo 306, Código Sustantivo del Trabajo, 131.430 pesos. Del 1 de enero de 2015 al 30 de marzo de 2015, total 58 días con promedio de 421.000 pesos, por cesantía 67.827 pesos, por intereses de cesantía 8.139 pesos, por prima de servicios 421.000 pesos. Por vacaciones, del periodo comprendido del 4 de agosto de 2014 al 31 de marzo de 2015, total 166 días, la suma de 95.853 pesos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. Total por cesantía 199.257 pesos, intereses de cesantía 23.910 pesos, prima de servicio 199.257 pesos y por vacaciones 95.853 pesos. Despido indirecto. De tiempo atrás la jurisprudencia ha sostenido que el trabajador le basta con demostrar el hecho del despido y al patrón no corresponde probar la justificación del mismo si pretende exonerarse de la indemnización proveniente de la rescisión del contrato. El parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo exige a quien termine unilateralmente un contrato de trabajo señalar a la otra parte en el momento de la extinción la causal o motivo de esa determinación, ya que posteriormente no puede alegarse válidamente causales o motivos distintos. La anterior disposición obedece al principio de buena fe que se impone en la ejecución y efectos del contrato de trabajo. Artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y su finalidad es precisamente permitir que la parte conozca con exactitud las razones por las cuales la otra parte ha decidido unilateralmente dar por terminado el contrato, invocando una justa causa. Se trata de que la parte que termina el contrato de trabajo no pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos extraños que no adujo. Corte Suprema de Justicia, sentencia el 24 de mayo de 2060, Luis Fernando Paredes. Para cumplir dicha finalidad, lo que importa es que la comunicación de despido, que puede ser verbal o escrita, pero por razones probatorias es preferible la forma escrita, consista en una manifestación lo suficientemente clara e inequívoca. Lo insoslayable es la expresión del hecho o hechos que la motivan, sin que ninguna norma obligue a exponer la calificación jurídica o la invocación de los textos legales que respaldan la causal invocada. En palabras de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 16-363 de 2017, retomando lo dispuesto en sentencia SL 14-877 del mismo año, el despido indirecto producto de la renuncia del trabajador se configura cuando el empleador incurre en alguna de las causales previstas en el literal B del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, que modificó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y aunque si bien en principio se ha señalado que al primero le basta con acreditar la terminación del contrato de trabajo para impetrar judicialmente los efectos de su terminación injusta, en este caso la carga de la prueba se invierte, de manera que además le corresponde demostrar que la decisión de renunciar obedeció a justas causas o motivos imputables al segundo. De la norma mencionada de la jurisprudencia citada se extrae que para la justeza del despido ya directo o indirecto se precisa de la concurrencia de requisitos de forma y de fondo. En el proceso no milita prueba alguna que demuestre que el actor haya expresado al demandado su voluntad de terminar
el contrato de trabajo, aludiendo los motivos específicos que lo llevaron a tomar esa decisión, es decir, que no se cumplió con el requisito de forma que exige la norma citada. Razón suficiente para estimar no configurado el despido indirecto, invocando como fundamento de la pretensión indemnizatoria, máxime si se tiene en cuenta que el accionante en su demanda indicó que ante los agravios recibidos por parte del señor Pena Valencia simplemente dejó de asistir a su lugar de trabajo, amparado en las previsiones del literal B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Dotaciones. Sobre la indemnización por no suministro de dotación, jurisprudencialmente se encuentra definido que si bien la finalidad de la misma es que el trabajador las utilice en las labores contratadas y que su compensación en dinero antes que estar permitida legalmente se encuentra prohibida expresamente por el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, también lo es que ello no significa para el empleador que haya incumplido el suministro de la dotación en vigencia del vínculo laboral, que la terminación del mismo se redima de esa obligación, pues su compensación sería posible acudiendo a las reglas generales sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas, en cuyo caso procedería el pago de una indemnización de perjuicios y como dicha indemnización no se encuentra tarifada, es menester que se acredite en cada caso. Se cita al respecto a la sentencia del 13 de septiembre de 2006, expediente 26.327 de la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral. Si bien en el proceso no habrá prueba de entrega de dotaciones que el empleador le hubiera realizado al trabajador, tampoco habrá prueba alguna sobre la clase de dotación que requería el actor acorde con las tareas por él ejecutadas, mucho menos de la cuantificación que preferiblemente debe hacerse valiéndose de la prueba pericial, para efectos de concretar la indemnización respectiva. Por tanto, esa pretensión tampoco prospera. Sanción moratoria. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, consagra la sanción moratoria como una medida de carácter económico que busca castigar la conducta del empleador que no pagó oportunamente los salarios y o prestaciones sociales debidos a sus trabajadores, reparándolos a su vez en los daños que dicha tardanza les haya podido ocasionar. La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido que si bien es cierto la indemnización por falta de pago es una sanción al empleador incumplido, esta no opera de pleno derecho ni de forma automática, sino que está ligada a la buena o mala fe con que actúa el empleador. De antaño y de forma constante, la Corte tiene sentado que en caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por vía judicial, el juzgador no debe proferir una condena automática ante la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal. En este aspecto se puede consultar la sentencia 7393 del 18 de septiembre del 95. En esta sentencia, respecto de la buena fe exonerativa, doctrinó: dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar los derechos laborales a la finalización del nexo entienda plausiblemente que no está obligado a hacerlo, siempre y cuando le asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de abstención, es decir, que sus argumentos por no haber pagado resulten valederos. Por ejemplo, caso típico de buena fe, puede mencionarse que el patrono haya estado convencido de que no existió contrato de trabajo porque la relación laboral ofrecía tales características externas de independencia que lo ubican en una zona gris respecto del elemento de subordinación. También es dable citar la hipótesis en que se haya dejado de cancelar el monto pretendido de un derecho cuyo valor es indiscutible, como cuando se debate por razones admisibles si determinado pago constituye o no salario para efectos de liquidación prestacional. Siguiendo con lo enseñado por la Corte, es importante distinguir la buena fe que exonera de la sanción moratoria de otros factores externos que pueden impedir el cumplimiento de las obligaciones y que podrían eventualmente liberar al deudor de cualquier responsabilidad que surja por incumplimiento, tales como el caso fortuito o la fuerza mayor. Son circunstancias en las que el obligado no desconoce sus compromisos, sino que alega hechos impeditivos de su cumplimiento. En el presente caso, si bien el demandado negó rotundamente la existencia del contrato de trabajo, aduciendo en cambio el vínculo que lo ató con el demandante era de índole meramente comercial, en el proceso quedó demostrado que lejos de tratar al actor como su socio, siempre lo miró como un subordinado. Además, contrario a lo expresado en sede judicial de manera escrita, el señor Pena Valencia reconoció su calidad de empleador respecto del señor Fonseca Cuenca a través de certificación laboral suscrita el 30 de octubre de 2014.
folio 54, cuaderno 1. Es decir, a pesar de tener plena certeza de la vinculación laboral existente con el demandante, se sustrajo sin motivo alguno de realizar el pago de los derechos laborales a su empleado, quedando saldos insolutos al finalizar el contrato de trabajo por conceptos de prestaciones sociales, razones que son suficientes para que proceda a la sanción moratoria peticionada, y como quiera que el salario promedio devengado en el último mes de la relación laboral ascendió a 421,000 pesos, es decir, no superior al salario mínimo legal vigente para el año 2015 y proporcional a los días trabajados, la sanción que ha de reconocerse sería de 14,033 pesos diarios a partir del 1 de abril de 2015 y hasta cuando el pago total de lo adeudado por prestaciones sociales se realice. Incapacidad. Refiere el actor que por virtud de la confrontación física sostenida con el señor Luis Albeiro Pena el 31 de marzo de 2015 sufrió lesiones que derivaron en 12 días de incapacidad médica legal, la que debe ser cancelada por su empleador. Sin embargo, observa la sala que según acta de conciliación obrante a folio 14 al 16 del cuaderno 1, los señores William Fonseca Cuenca y Luis Albeiro Pena Valencia conciliaron por la suma de 300,000 pesos los daños provenientes de la mentada agresión, motivo por el cual para esta corporación es claro que la incapacidad reclamada, al quedar inmersa en el acuerdo realizado por las partes, conllevaría a que por voluntad de los interesados se le elevó al aparato judicial de su conocimiento, conllevando a que lo pretendido deba ser denegado ante la configuración del fenómeno jurídico de la cosa juzgada. En consecuencia de lo anterior, deberá esta sala revocar la sentencia objeto de consulta para en su lugar acceder a las pretensiones de las que ya se dijo adquirirían prosperidad. Ante la revocatoria de la sentencia consultada y la prosperidad parcial de las pretensiones condenatorias esgrimidas en la demanda, se condenará al demandado en costas de primera y segunda instancia en un 60%, tal como lo consagra el artículo el numeral cuarto del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito del expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar la sentencia dictada el 18 de abril de 2016 por el Juzgado Único Laboral de Circuito de Pitalito para en su lugar declarar que entre los señores Luis Albeiro Pena Valencia, en su calidad de empleador, y William Fonseca Cuenca, en calidad de trabajador, existió un contrato de trabajo desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015. Segundo, condenar al señor Luis Albeiro Pena Valencia a pagar a favor de William Fonseca Cuenca las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se indican. Por concepto de cesantía, 199,257 pesos. Por concepto de intereses, 23,910 pesos, intereses de cesantía. Y por concepto de prima de servicios, la suma de 199,257 pesos. Y por concepto de vacaciones, la suma de 95,853 pesos. Tercero, condenar al señor Luis Albeiro Pena Valencia a pagar en favor de William Fonseca Cuenca la suma de 14,033 pesos diarios a partir del primero, por concepto de sanción moratoria, desde el 1 de abril de 2015 hasta cuando el pago total de lo adeudado por concepto de prestaciones sociales se verifique. Cuarto, declarar probadas las excepciones de mérito, improcedencia e indebida aplicación de la justa causa de terminación unilateral de un contrato de trabajo invocada por el actor e improcedencia de la indemnización de que trata el artículo primero del literal A del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo e improcedencia del reconocimiento y pago de la dotación de labor en dinero en efectivo y no probadas las demás formuladas por la parte demandada. Quinto, absolver al señor Luis Albeiro Pena Valencia de las restantes pretensiones de la demanda. Sexto, condenar en costas de primera y segunda instancia en un 60% al señor Luis Albeiro Pena Valencia en favor del demandante. Tácense conforme lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. La anterior decisión queda notificada en estrados. Por la magistrada ponente se dicta el siguiente auto. Atendiendo a la condena en costas realizada en la providencia que se acaba de proferir, se fijan como agencias en derecho de segundo grado, de acuerdo a los parámetros establecidos en el numeral séptimo del artículo quinto del acuerdo 1887 del Consejo Superior de la Judicatura, la suma de 470,000 pesos a favor del señor William Fonseca Cuenca, valor que deberá incluirse en la liquidación de costas. Esta decisión queda notificada en estrados, no siendo otro el objeto de la presente audiencia. Se termina siendo las 9:33 de la mañana.